me hará de y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. Vamos, haga así, la señal profética. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Usted y yo estamos en el mejor lugar. Diga conmigo, estoy en el mejor lugar. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 para recordarnos, mientras nuestros hermanos me colocan la presentación de los dones espirituales. Dice la palabra del Señor, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto tienen su Biblia? Gloria a Dios. Bueno, allí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Diga conmigo, nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Diga conmigo, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa tarde. Gracias porque tú estás aquí, porque tu presencia es especial. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias porque tú has hecho sanidades, liberaciones, Señor. Porque aquel que ha venido triste en este lugar, en esta mañana, sale contento, sale gozoso, Señor. Porque, Señor, cuando tenemos un encuentro contigo, Padre, nunca más nuestra vida será la misma. Gracias, Espíritu Santo, por el tiempo en que podemos estar reunidos como iglesia, por la libertad, Señor, que hay en este país para reunirnos, para poder congregarnos, Señor, para juntos poder exaltar tu nombre. Señor, hoy quiero orar por aquellos que están quizás abatidos, tristes, enfermos en sus casas, aquellos, Señor, que no han podido venir por una u otra dificultad que se le ha presentado. Señor, te pedimos que tú estés a su lado, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, que ellos puedan sentir el calor, Señor, de tu Espíritu Santo y el altar de su corazón encendido. Aquellos que están siguiéndonos, Señor, a través de la radio, Padre, la internet, te pedimos, Espíritu Santo, que allí donde ellos estén puedan ser tocados, Padre. Si hay alguna enfermedad, hoy, Señor, lo declaramos sano por el poder de tu palabra.
Bendice, Señor, tu palabra en esta hora. Bendice nuestros corazones, Señor, que las van a recibir. Padre, abre, Señor, el entendimiento. Danos iluminación, entendimiento, Señor, para poder comprender las Escrituras y poderlas poner en práctica, Señor, que es lo que más nosotros queremos. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar sus asientos allí donde está. Qué hermosa presencia de Dios en este lugar. Qué hermosa alabanza. Qué hermosa adoración. ¿Cuántos se pueden gozar en esa adoración, en esa alabanza? ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos tienen su corazón alegre? Diga conmigo, tengo mi corazón alegre. Amén. Dile al hermano que está a su lado, estoy gozoso, estoy alegre porque el Señor está aquí. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Misericordioso y clemente Jehová, dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de uno de los 9 dones del Espíritu que el Señor nos deja plasmada en su palabra, y Pablo es usado por Dios para escribir esta carta del Primera y Segunda de Corintios a los Corintios para poner en orden algunas cosas que había en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia llena de dones, era una iglesia donde había lengua, profecía, donde había fe, donde había milagros, donde se veían una serie de manifestaciones de los dones, pero Pablo tiene que poner cierto orden. Si usted se lee el capítulo 14, usted se va a dar cuenta cómo Pablo habla acerca de la profecía. Espero poder tocar esto, pero en el capítulo 12, Pablo lo que está diciendo es: hermanos, yo no quiero que ustedes sean ignorantes, o no quiero que ignoréis. Yo lo que quiero, cuando escribía decía, no quiero que ustedes ignoren que hay dones espirituales, que hay dones que el Señor ha repartido y que ha dado a su iglesia. Y cuando eres gentiles, cuando ustedes estaban en la otra vida, os extraviaba llevando por donde llevaban los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y el verso 4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, el Espíritu es el mismo. Hay dones diferentes, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Hay diversidad de ministerios en el Señor, pero el Espíritu es uno mismo. Hay diversidad de operaciones de los dones del Espíritu de Dios, pero el que hace todas las cosas es el mismo. Y el apóstol Pablo describe aquí, dice, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, los dones que Dios me dio y que Dios me dará son para provecho. A cada uno les dada la manifestación del don para provecho, porque a uno es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe según el mismo Espíritu, a otro milagros, a otros sanidades, a otros profecía, a otros lengua, interpretación de lengua, y a otro discernimiento de espíritu. La semana pasada estuvimos hablando acerca del discernimiento de espíritu como ese don que es impartido por el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder conocer qué espíritus están operando en un determinado lugar o en una región, o inclusive en un ambiente. Cuando usted entra a un ambiente, muchas veces hay algo que usted siente como un choque en ese ambiente. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted entra en un determinado lugar y usted siente como un escalofrío, como algo, como hay una pesadez. Allí el Señor lo que está diciendo es: activa tus dones de discernimiento porque yo te lo he dado. Algo está pasando en este lugar. Ora, busca mi presencia porque yo te voy a revelar lo que hay en este lugar. Hay espíritus que se mueven de manera territorial, hay en lugares, en regiones, pero también en personas. Hay muchas veces que nos encontramos con cierto tipo de personas que realmente hay como una especie de choque que hay.
tenemos que ser inteligentes y sabios, porque realmente muchas veces el Señor nos muestra estas cosas, otras veces son parte de nuestra humanidad y tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra para que entonces opere verdaderamente el espíritu el discernimiento de espíritu, para poder ver qué hay y poder orar y poder de una manera sabia, hermanos, poder dar una palabra. Escuche, uno de los 9 dones del Espíritu Santo entonces es el discernimiento de espíritu. Hay dones de poder. Cuando se clasifican estos dones, hay dones de poder. Los dones de poder tienen que ver con fe, tienen que ver con milagro y tienen que ver con sanidades. Diga conmigo, fe, milagro y sanidades. Hay dones de comunicación. Diga conmigo, dones de comunicación, que tienen que ver con profecía, con lengua e interpretación de lengua. Pero hay unos dones que son necesarios para cada uno de nosotros y yo pienso que son importantísimos, que son los dones de revelación. Diga conmigo, revelación. El Señor nos revela a través de su palabra, su escritura, pero también necesitamos estos dones de revelación para discernir los espíritus. Necesitamos estos dones de revelación para tener una palabra de ciencia, y ya vamos a ver lo que significa ciencia y lo que significa palabra de sabiduría. Los dones de revelación son importantes, hermanos. Mire, muy importante que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero no solamente quedarme con hablar en lengua, cuando me fui bautizado en lenguas y hablo en lengua, o interpretación de lengua, porque muchas veces nos quedamos allí, o nos quedamos solamente con el don de profecía, o nos impacta solamente y nos llama la atención el don de profecía. Pero Dios tiene variedad de dones. Y aquí podemos ver 9 dones clasificados en dones de poder, en dones de comunicación y dones de revelación. Yo quiero hablarles acerca de los dones de revelación porque son importantes, como dije, para poder caminar en el mundo en el que estamos caminando, en el tiempo que nosotros estamos caminando. ¿Sabe una cosa? Yo creo firmemente que la iglesia en este tiempo, hermanos, no puede ser una iglesia dormida. Usted y yo no podemos estar dormidos en lo espiritual. Es necesario que nosotros nos levantemos del sueño espiritual. A veces yo veo a la iglesia tan indiferente, a veces veo a la iglesia que no le importa lo que está sucediendo alrededor, lo que se está gestando alrededor en una sociedad en la cual estamos viviendo. Como iglesia estamos en nuestro status quo, sencillamente sentados, venimos a las reuniones, sencillamente escuchamos la palabra, pero el Señor quiere que nosotros nos activemos y demos un paso más allá, porque Dios no quiere utilizar en esta sociedad. Dios quiere que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón nosotros podamos mostrarlo al mundo que nos rodea, para que pueda conocer que hay un Dios grande y para que pueda conocer a Jesucristo como Salvador. Entonces usted y yo tenemos que estar activos en los dones, despiertos con nuestros ojos espirituales abiertos. Diga conmigo, ojos espirituales abierto. Y cuando hablo de don de revelación, no es un don de sospecha, como dije la vez pasada, porque algunos tienen don de sospecha, están sospechando qué es lo que está pasando y meten el oído y escuchan y entonces profetizan. No, ese no es el don que el Señor quiere que usted desarrolle. El don que el Señor quiere que usted desarrolle es un don que viene directamente de Él y es para el provecho de la iglesia. Levante su manito y diga: para el provecho de la iglesia, para el provecho mío y para el provecho de la iglesia. Usted no puede seguir caminando en el status quo, no puede seguir caminando en la comodidad y en la indiferencia, en la rutina, porque hay una cierta rutina, acomodados, siempre estamos acomodados a lo que tenemos alrededor y es necesario que nosotros tengamos revelación. Ahora, yo me quiero enfocar hoy a esos 2 dones de revelación que faltan. La semana pasada vimos el discernimiento de espíritu, pero yo quiero hablar acerca del don de ciencia y la palabra de sabiduría. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque, como le dije, los dones son regalos de Dios. Diga conmigo, regalos de Dios. Levante su manito y diga: yo quiero esos regalos. Amén. A alguien que le dan un regalo nunca lo va a despreciar, ¿cierto o falso? Siempre lo va a recibir y lo va a recibir con mucho amor. Y Dios quiere darnos estos regalos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos pendientes, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros no seamos engañados por espíritus seductores y doctrina de demonios. Yo creo que firmemente los dones que deben estar activos en la iglesia y en el cristiano, como dije, de este tiempo, es necesario que estén activos. No, los dones no solamente fueron para la época de la iglesia
iglesia primitiva. Hay algunos que dicen, no, eso ya se murió en la época primitiva. No. El Señor me enseña a mí que estos mismos dones estaban activos en el Antiguo Testamento y yo se lo voy a demostrar hoy. Pero no solamente estaban activos en el Antiguo Testamento, se activaron en el Nuevo Testamento con Jesús, pero también se activaron con los apóstoles. Entonces, ¿por qué nosotros, la iglesia del tercer milenio, tenemos que estar excluida de los dones? No podemos estar excluida de los dones. Dios nos ha entregado los dones para este tiempo también. Yo lo creo. Dios me ha entregado los dones para que usted lo utilice en este tiempo. Dios nos ha entregado los dones y no puede ser, hermanos, que estuvo activo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y no está activo en este tiempo. Estamos en la dispensación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Diga conmigo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿saben por qué? Yo pienso que el enemigo ha querido silenciar a la iglesia, queriendo meter, nada, ya los dones no son para esta época. El enemigo ha querido aquietarla porque él sabe muy bien que una iglesia que tiene los ojos espirituales abiertos es una iglesia peligrosa para él. Entonces, de alguna manera ha empezado a utilizar inclusive a ciertos hombres y diciendo de que ya los dones no están activos, que ya no son para esta época, que eso era para la época pasada. Porque yo pienso que el plan de Satanás es silenciar a una iglesia que tiene las herramientas para poder batallar y poder destruir las obras del enemigo. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Dile al hermano que está a su lado, somos la iglesia de Jesucristo en este tiempo y tenemos las armas para poder batallar y poder aniquilar al enemigo. Amén. Tenemos que tenerlos vivos. Hay que, mire, a veces yo pienso que en muchas iglesias se ha silenciado los dones. ¿Sabe por qué? Porque no han sabido cómo darle el orden correcto. Porque en los dones del Espíritu Santo puede haber desorden. Cuando se levantan, a lo mejor puede haber desorden. Uno profetiza, el otro interpreta. Entonces tiene que haber un orden. Pablo aquí lo que estaba era ordenando el uso de los dones espirituales. Amén. Diga conmigo, los dones espirituales hay que ordenar su uso. Y muchas veces, hermano, eso trae desajuste y problemas. Y a veces por eso pasa que en la iglesia de este último tiempo se ha tratado de silenciar los dones. Porque a nadie le gusta poner orden, a nadie le gusta en el desajuste decirle, tú calla, tú ahora hablas, tú ahora interpretas. A nadie le gusta hacer eso, ¿verdad? Y porque eso es lo que hay que hacer. Pablo, eso es lo que estaba haciendo aquí, poniendo orden en la manifestación de los dones. Amén. Entonces yo pienso, hermano, que se ha silenciado por esto mismo, porque nadie quiere poner orden, porque es mejor que no pase nada, es mejor que no haya ningún desorden en un momento determinado. Y por eso, hermano, han tapado la boca de los profetas, por eso han tapado la boca de aquellos que tienen el don de ciencia, el don de revelación. Pero usted y yo somos la iglesia de este tiempo que nos levantamos con poder y que tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que lo vamos a hacer en orden. Diga conmigo, lo vamos a hacer en orden. Lo vamos a hacer en orden, lo vamos a hacer como tiene que ser, como dice la palabra del Señor. Pero no es posible que el enemigo, hermano, esté ganando territorio. Amén. Escuche bien, el enemigo no está jugando a la guerra. El enemigo no está jugando. Entonces la iglesia del Señor tiene que levantarse con conocimiento, tiene que levantarse con discernimiento, tiene que levantarse con sabiduría. Diga conmigo, conocimiento, discernimiento y sabiduría. ¿Cuánto anhelan eso en su vida? Levante su manito y dígale, yo anhelo conocimiento, discernimiento y sabiduría. Usted podrá decir, pero yo ya tengo 80 años, 70 años, 50, 60, ¿qué más sabiduría puedo tener? No, usted puede tener la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Esa sabiduría que el Señor puede dar. No importa la edad que usted tenga, para el Espíritu Santo no hay edad. Amén. Y Él le va a dar sabiduría. Hasta un niño puede tener sabiduría, más sabiduría que una persona adulta cuando ese niño está en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces la iglesia del Señor debe levantarse con conocimiento, con discernimiento y con sabiduría. Diga conmigo, eso es revelación. Diga conmigo, eso es revelación. Diga al hermano que está a su lado, eso es revelación para que te enfrentes a la batalla.
Mire, por haber apagado los dones en la iglesia, es que hoy tenemos tantas iglesias raquíticas espiritualmente hablando y cristianos desconocedores de la palabra. ¿Por qué? Porque son movidos por todo viento de doctrina. Cuando usted está plantado, hermano, y cuando usted tiene el don de discernimiento de espíritu, y cuando usted está plantado en la palabra, cuando usted está plantado en la roca que es Jesucristo, y cuando el Espíritu Santo está activo en su vida, mire, podrán venir vientos de doctrinas. Sí, podemos tener falsa doctrina, podemos tener gente que viene y que va por ahí, pero ¿sabe una cosa, mi amado? ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos activos en la revelación del Espíritu Santo y que tenemos los dones avivados del Espíritu en nuestra vida, escuche, Satanás va a estar molesto. Diga conmigo, Satanás va a estar molesto, porque sus planes van a ser desvelados. Diga conmigo, sus planes van a ser desvelados. Vamos, levanta la mano y diga: Satanás está molesto porque sus planes están siendo desvelados. Por eso el Señor dejó los dones del Espíritu Santo, y el don de revelación es para eso. Pero ¿qué es palabra de ciencia, pastor? ¿Qué es palabra de ciencia? Ciencia, palabra de ciencia o palabra de conocimiento no es más que eso que pongo yo, es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin intervención de la mente natural. Eso quiere decir que usted no sabe absolutamente nada, pero entonces le es revelado por medio del Espíritu Santo cosas que pasaron en el pasado de una persona, en el presente, o cosas que van a pasar en el futuro. Podemos describir que es la mente de Cristo manifestada en la mente del creyente, y da a conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, anote esa cita. Este don, hermano, es utilizado ¿para qué? Para proteger a los cristianos, para poder hacer que los cristianos oren más en una determinada situación que se está presentando, para mostrarles ayuda a otras personas y para revelar algo que solo Dios y esa persona sabe. Yo quiero decirle aquí a cuántos el Señor le ha dicho cosas que solamente usted sabía de su niñez. A cuánto el Señor le ha dicho cosas, de repente alguien que le ha dicho algo que solamente usted sabía de su niñez y solamente Dios, y usted se queda y usted dice: pero ¿cómo esta persona puede saber todo esto? Hermano, no es la persona, no es que la persona es un clarividente, no es que la persona está conectada con marcianos, no, es que el Espíritu Santo de Dios nos revela todas las cosas, hermano. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en un momento determinado, si usted está haciendo algo contrario a la palabra, va a ser revelada. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Apláudale si puede al Cristo de la gloria y dígale: Señor, yo quiero tener ese don en mi vida. Palabra de ciencia es lo mismo que palabra de conocimiento, ciencia y conocimiento. Escuche, el Espíritu Santo de repente nos revela algo y nosotros necesitamos utilizar la palabra de sabiduría, porque las dos van juntas, para poder decir lo que el Señor nos está revelando. ¿Sabe? Muchas veces, hermano, pasa que Dios nos muestra alguna cosa, pero no tenemos la palabra de sabiduría para poderla decir. Diga conmigo: es necesario la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es la aplicación sobrenatural del conocimiento que Dios te da en un determinado momento de un hecho pasado, presente o futuro. ¿Cómo yo voy a expresar ese hecho? Dame sabiduría, Señor, para poderlo expresar. Amén. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: despiértate en esta hora, porque vamos a entrar a una nueva dimensión. Diga conmigo: vamos a entrar a una nueva dimensión. Amén. Vamos a entrar a la dimensión del Espíritu Santo. Si usted había dejado esto a un lado, es necesario que lo retome, es necesario que busque más del Espíritu Santo de Dios, y es necesario que busque más de su presencia, hermano, porque Dios quiere darnos ciencia y sabiduría para aplicar esa ciencia o ese conocimiento. Amén. Palabra de sabiduría es la aplicación de esa ciencia, de ese conocimiento, es saber qué hacer con el conocimiento
que el Señor nos da, sobrenatural que Dios nos da. Y, por ejemplo, mire, la palabra de conocimiento es una información revelada de una manera sobrenatural, pero la palabra de sabiduría nos da cómo aplicar esa información. En base a esto que yo les quiero decir, yo quiero hablarles de algunas cosas importantes para que usted vea que este don sigue funcionando dentro de la iglesia del Señor. La Escritura, hermano, me habla de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Palabra en griego es logos. Diga conmigo, logos. Y significa palabra, significa cuestión, significa asunto, y no está reducida únicamente a la palabra hablada. Una palabra de conocimiento puede venir a través de algo que usted escuche. No tiene que, absolutamente tiene que ser algo que usted pueda ver en una visión, puede tener en una visión, puede llegar esa palabra de ciencia. No tiene que ser necesariamente un don vocal. Eso es lo que le quiero decir. Puede venir a través de una visión, puede venir a través de algo que usted escuche, algo que de repente se le apareció y se le cruzó en sus pensamientos. ¿Sabe una cosa? Yo puedo decir, hermanos, que en cierto momento yo no sabía esto, pero Dios me estaba tratando conmigo en ciertas cosas, y de repente, hermano, hay cosas que llegan de repente a través de mi mente como un flash, como un WhatsApp que viene del cielo. Cuando esos WhatsApp vienen del cielo, pasan a través de mi mente. Muchas veces lo que yo hago es orar al Señor y empiezo a decirle: Señor, ¿será esto algo que yo necesito decir? ¿O será esto algo que yo necesito guardar, buscar tu presencia hasta poderlo decir? Y mire lo que me ha pasado, hermano. Dios me ha estado tratando conmigo hace tiempo, y ya ha seguido funcionando eso de la misma manera, que cuando viene ese pensamiento que aterriza en mi mente, por ejemplo, estoy pensando a alguien que está en otro lugar, viene un pensamiento, no es que estoy pensando, viene un pensamiento de repente, yo estoy haciendo cualquier otra cosa, pero de repente viene un pensamiento de alguien que está en el otro lugar, o alguien que está en esta ciudad, o alguien que está en una determinada situación, y junto al pensamiento me viene algo que el Señor me dice: ora por esto, o esto está pasando, esto pasa. Y de repente yo digo: Señor, ¿qué quieres tú con eso? Ahí está la palabra de ciencia que está viniendo, una revelación que está viniendo para que conozco algún hecho que está aconteciendo, que va a acontecer, del cual Dios me está moviendo para que yo ore por esa situación, para que yo clame por esa situación. Puede ser una persona que está en peligro, puede ser una persona que está haciendo un mal negocio, puede ser una persona que de repente está enferma, o que de repente un aguijón le está llegando a su vida, y de repente viene ese pensamiento, aterriza en mi mente, y yo le digo: Señor, voy a orar por esta persona, porque no sé totalmente lo que tú me quieres decir, pero lo que me estás inquietando es que hay una cosa ligada a otra, un nombre ligado a una situación por la cual yo tengo que orar. Y déjeme decirle, hermano, siempre ha pasado que esa persona por la cual estoy orando, o esa persona por la cual Dios ha puesto en mi cabeza ese pensamiento, está pasando una dificultad, o esa persona necesita de oración, o esa persona está pasando por una enfermedad. Entonces Dios, hermano, nos inquieta. Diga conmigo: nos inquieta para poder orar. Diga conmigo: nos inquieta para poder orar. Ahora, mire, hermanos, de repente hay momentos en que aparece como algo negro, una sombra negra, un espíritu de muerte, pero yo no puedo ir al hermano a decirle: la muerte te está atacando, porque, hermano, mire, de repente lo mato. No, sino que le digo: vamos a orar por esta situación, porque he visto una situación que no me ha gustado, pero vamos a orar porque Dios tiene su mano poderosa sobre ti, y Dios te va a libertar de esta situación. Amén. Dios te va a sacar de este pozo cenagoso. Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo: es necesario el don de revelación. Diga conmigo: es necesario el don de revelación. No necesariamente va a venir por una palabra, pero puede venir por un pensamiento, puede venir por una visión. Diga conmigo: una visión. Ahora, podemos distinguir 4 clases de conocimiento. Escuche, hay 4 clases de conocimiento. Ahí está. El conocimiento número 1 es el adquirido, es el humano, es el natural. Diga conmigo: conocimiento natural. Es la ciencia humana, que a todo, mire, a todas luces
va en aumento. Usted y yo sabemos que la ciencia va en aumento. El libro de Daniel, refiriéndose a los últimos tiempos, dice que muchos estarán corriendo de aquí para allá y la ciencia aumentará. Anótese Daniel capítulo 12, verso 4. Estamos viviendo este tiempo ahora mismo donde la ciencia ha aumentado. Ahora mismo, hermano, mire, la tecnología y la ciencia está aumentando mucho más que hace 30 años atrás, mucho más que hace 20 años, mucho más que hace 10 años atrás. Hermano, déjeme decirle que la ciencia va de una manera veloz. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Por importante, hermano, que sea la ciencia de este mundo, a veces crea tanto orgullo que les impide a algunos conocer al Señor. Es bueno que nosotros tengamos conocimiento natural, conocimiento humano. Es bueno que nosotros nos empapemos del conocimiento si estamos en un mundo de tecnología, pero que aquello, hermano, no nos agarre a nosotros. Que el orgullo de aquello nos quite de conocer a nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? La epístola a los Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender. Primera de Corintios 2:14, mire lo que dice el apóstol Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. La mucha letra mata. Amén. El conocimiento envanece. Es bueno que nosotros conozcamos todas estas cosas, pero aquello no tiene que tomar nuestra mente, tomar nuestro corazón y nosotros, hermanos, ser siervos de ello. Amén. Diga conmigo, el conocimiento humano natural es bueno para nuestra vida, pero no tenemos que hacer que ese conocimiento sea nuestro Señor. Amén. Diga conmigo, no tenemos que hacer que ese conocimiento sea nuestro Señor. Segundo, hay otro tipo de conocimiento y es la ciencia sobrenatural. Cuando yo hablo de sobrenatural, escuche bien, no todo lo que digamos nosotros sobrenatural viene de Dios. Hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios. Por eso hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado con decir una cosa es sobrenatural o no es sobrenatural. Escuche, porque le voy a decir algo. Mire, el conocimiento o ciencia de lo sobrenatural es producto de un mundo caído que hemos estado hablando. Es el intento de la mente natural de obtener información por medio de cosas sobrenaturales que no vienen muchas veces del Espíritu Santo. Mire, gente, hermano, que se mete en el ocultismo, en lo psíquico, en la metafísica, que utiliza Satanás, todas estas tipos de cosas. ¿Para qué? Para meter al hombre en una trampa y hacer caer a un creciente número de personas. Hay gente que hace cultos psíquicos, fenómenos ocultos, y muchas de esas cosas le dan el nombre de sobrenatural. Por eso es necesario distinguir lo sobrenatural de Dios, que proviene del Espíritu Santo, a otras cosas que son sobrenaturales. Entonces existe la ciencia o el conocimiento humano, existe el conocimiento de ciencia sobrenatural, existe el conocimiento intelectual. Diga conmigo, el conocimiento intelectual. ¿Cuál es ese conocimiento intelectual? El que adquirimos al conocer muchas cosas, pero también adquirimos al conocer a Dios por medio de Jesucristo. Juan capítulo 17, verso 3, le quiero dejar ese verso de la palabra. Yo no puedo hablar de todos los versos hoy, pero quiero que usted anote. Escuche de estas cosas porque son importantes y usted la lleve y la pueda en su casa meditar la palabra. Mire, la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hay un conocimiento intelectual que proviene del mundo, pero también hay un conocimiento que proviene de parte de Dios. Amén. Mire, Daniel era un hombre sabio, entendido en todas las cosas, en toda la ciencia. Diga conmigo, era sabio, entendido en toda ciencia. Pero por encima, hermanos, del conocimiento humano natural, el conocimiento ciencia sobrenatural y el conocimiento intelectual, hay algo, un regalo que Dios tiene preparado para nosotros, iglesia, y que se llama palabra de conocimiento. Diga conmigo, palabra de conocimiento o don de ciencia.
Esto no es un fenómeno psíquico, escuche, no es una percepción extrasensorial, porque algunos quieren hablar de estas cosas, no es telepatía, es que estamos, y en el jergo, muchas veces en la forma de hablar del cristiano estamos con esta palabra, ay, telepáticamente te llamé. Mire, hermano, usted tiene que no hacer uso de todas estas cosas, porque la telepatía no viene de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra de ciencia no es un conocimiento psíquico, no es una percepción extrasensorial, no es lo que yo estoy percibiendo, no es telepatía, hermanos, no es presunta habilidad de leer la mente, no es clarividencia, no tiene nada que ver con eso, es una habilidad que Dios da, es un regalo que Dios nos da a cada uno de los que los pedimos. Dios nos quiere dar ese regalo. No debemos incurrir en ninguna práctica de Satanás, más bien mantenerlos alejados de todas las cosas que no provienen de Dios. Hermanos, la palabra o el don de conocimiento, la palabra de ciencia no es una habilidad humana. Mientras lo demás puede ser guiado por Satanás y hay habilidades humanas, el don de ciencia no tiene que ver con una habilidad humana, sino es un don que viene puramente del Señor. Amén. Diga conmigo amén. Amén. Mire, ¿y cómo se manifiesta cuando usted está en estrecho contacto con el Señor? Amén. Ponga su mano en el corazón ahí y dile: Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti. Señor, yo no quiero ser engañado por nada, amén, de lo que hay en este mundo que no sea tuyo. Ponga la mano en el corazón y dile: Señor, quiero experimentar más intimidad contigo. Amén. Cuando experimentamos más intimidad con Dios, hermanos, Dios nos regala lo que Él tiene preparado para nosotros. Diga conmigo: y son sus dones. Amén. Diga conmigo: son sus dones. Mire, ¿sabe lo que dice la palabra? Que todo don, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. Amén. Los dones de Dios vienen desde arriba, del lugar celestial. Amén. Ahora, el cristiano debe abstenerse de utilizar terminologías como: ay, esto es como telepático, hermano, usted me llamó y mire, ¿por qué? Porque ahí estamos abriendo puertas al enemigo. Diga conmigo: yo no puedo abrir puertas al enemigo. Ay, dígame, hermano, que ha tenido usted una sensación allí, ha tenido allí algo psíquico o una telepatía o una percepción extrasensorial. No, todo ese tipo de palabras de nuestro argumento lo tenemos que quitar. Amén. Si queremos que el don sea puro, si queremos que el don Dios nos utilice a través del don, tenemos entonces que desechar todo aquello que no provenga de parte de Él. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, los dones del Espíritu Santo vienen del Espíritu Santo y Él es el que nos ha llamado, hermano, y nos da ese don. Amén. Nos los regala. Es un regalo de parte de Dios. Diga conmigo: es un regalo de parte de Dios. ¿A cuánto le ha pasado que de repente, hermano, se ha levantado con una palabra de parte de Dios, pero que es una palabra como para poder ir al clavo en la necesidad y en el problema que está atravesando, y Dios le da una palabra de sabiduría para poder hacer lo que necesita hacer, y cuando pone en práctica esa palabra, las puertas se abren? ¿Cuánto le ha pasado eso? Eso es una palabra de sabiduría que el Señor te está dando. Amén. Gloria al Señor. Diga conmigo: Dios me está dando palabra de sabiduría. A veces no lo sabemos. Amén. O como yo decía, a veces se me cruza por la mente un pensamiento y empiezo a orar por una determinada persona o unas personas, y mire, al día siguiente los veo, o a los 2 días los veo. Amén. Eso es un don de conocimiento. Dios te está dando un conocimiento de un hecho que va a pasar, o de algo que va a pasar, o de algo que les va a pasar a ellos, por lo cual usted tiene que orar. Diga conmigo: el don que el Señor nos da es para provecho. Amén. Vamos, toque al hermano que está a su lado y dile: Dios me va a dar dones para provecho. Amén. Para orar por ti, dile: para orar por ti, para ayudarte en medio de esa dificultad. Y me va a dar palabra de sabiduría para darte la correcta palabra en el determinado tiempo para que tú salgas de esa situación. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Amén. Mire, Pablo
le dijo a los cristianos en Corintio, pero a cada uno les dada la manifestación para provecho. Estos dones han sido dados para nuestro provecho y para que nos beneficiemos y para que otros se beneficien con los dones, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de palabra de conocimiento. Quizás usted en la Biblia ha leído muchas veces, pero no se ha dado cuenta que esa era una palabra de conocimiento. Mire, vamos a Primera de Samuel. Mire, cuando Dios llama a Saúl como rey, ¿qué pasa? Cuando Dios llama a Saúl como rey, pasa algo. Si usted se va a Primera de Samuel capítulo 9, usted se va a dar cuenta que aún para las cosas más triviales, Dios da una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 1, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de Benjanita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba el hijo? Era joven, hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquier pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, del padre de Cis, del padre de Saúl, perdón, que se llamaba Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, dice, y no la hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco la hallaron. Después pasaron por la tierra de Benjamín y tampoco las encontraron. ¿Qué habían perdido? Diga conmigo, ¿qué habían perdido? Una asna. El padre había perdido una asna. ¿Y qué había hecho el padre con Saúl? Le había mandado a buscar esa asna. Ahora cuando vieron, dice verso 5, cuando vinieron a la tierra de Saúl, dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por lo cual emprendimos nuestro camino. ¿Cuál era el objeto por el cual habían emprendido el camino? La asna. Y fíjense lo que pasa. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. No tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Gracias a Dios por estos hombres, hermanos, que por lo menos se preocupaban de darle algo al varón de Dios. En muchos casos yo por ahí ando y ni un café me dan. Entonces volvió el criado, escuche, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces dijo Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Quién era este varón de Dios? Diga conmigo: Samuel. Diga conmigo: el profeta Samuel. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en el lugar el vidente? Ellas respondieron y dijeron: sí, helo ahí delante de ti. Date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención al que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entres en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora. ¿Cómo le llegó la palabra? A través del oído. Diga conmigo: a través del oído. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Diga conmigo: los dones de revelación
descubren lo que hay en nuestro corazón. Amén. Mire, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, ¿quién le dijo a Samuel que se le habían perdido unas asnas del padre de Saúl, de Cis? ¿Quién se lo dijo? Dios. Diga conmigo, Dios. Esto es palabra de conocimiento. Diga conmigo, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Y las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Wow, qué tremendo, hermano, esta palabra. Amén. Atención aquí, cuando a usted se le pierde algo, wow, se le perdió un dinero, usted no sabe dónde lo puso. Diga, Señor, dame palabra de conocimiento para saber dónde está lo que yo perdí. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Mire, en las cosas más pequeñas, aquí está la palabra de conocimiento que llega al varón de Dios, al vidente, al varón de Dios, al profeta Samuel, para saber que las asnas de su padre que se habían perdido y que ellos habían dado vueltas y vueltas por diferentes ciudades, no la habían conseguido. Ya él sabía, porque Dios se lo había comunicado, que esas asnas habían aparecido. Así que cuando se te pierde tu marido, dile, Señor, revélame dónde está el sinvergüenza ese que me le voy a presentar allí donde está. Amén. ¿Es necesario el don de revelación? Diga conmigo, es necesario. Levante su mano y diga, es necesario el don de revelación. Amén. Gloria al Señor. Mire, otra de las palabras, yo tengo aquí algunas que quiero compartir con ustedes porque son importantes, son necesarias. Pero otra de las palabras de conocimiento unidos con palabras de sabiduría fue, y si vamos a 2 de Samuel, un libro más allá, miren, se la puse fácil para que no estuviese brincando de un lado a otro. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13. ¿Cuánto lo tienen? Amén. 2 de Samuel, capítulo 12. Amén. Esto es una palabra de ciencia que Dios le revela a un hombre, a un profeta llamado Natán, acerca de la condición de David. Pero unida a esa palabra de ciencia hay una palabra de sabiduría. Diga conmigo, yo tengo la palabra de ciencia, pero necesito decirla con sabiduría. Amén. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13. Usted conoce, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres. ¿Usted conoce la parábola? No, ¿usted sabe lo que hizo David? Sí, el sinvergüenza de David, sí. En el momento que tenía que ir a la guerra, en vez de ir a la guerra como todos los reyes iban a la guerra, el sinvergüenza se asoma al balcón y empieza a ver. Y de repente, hermanos, por allí, en una de las ventanas que había en el balcón, había una mujer que estaba bañándose, estaba semidesnuda o desnuda, y de repente aquel hombre puso la mirada en esa mujer. Pues usted sabe lo que pasó, se acostó con esa mujer. De ese acostarse con esa mujer surgió un hijo. No sabía cómo tapar el pecado, manda al esposo al frente de batalla porque era el rey, y el esposo de esta era uno del ejército del rey David. Lo manda al frente de batalla para que lo maten. Así el esposo no se da cuenta. Para hacer una historia muy larga, corta, más corta de lo que quiero solamente decirle aquí, es que se encuentra entonces aquella mujer embarazada, ¿sí? Y se encuentra David con un asesinato y además un adulterio, ¿sí? Encima. Pero yo quiero que usted venga aquí conmigo al capítulo 12, porque, hermanos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando uno es un sinvergüenza, amén. Aquí Dios, hermano, movió su mano poderosa sobre David, porque David tenía algo que hacer, hermanos, que aquello que el diablo le había puesto una zancadilla, aquella tentación y que le había hecho caer, no tenía que detener el plan completo que Dios tenía para David. Amén. Aunque el diablo te ha puesto una zancadilla y tú has caído, escuche bien, hay un plan perfecto de Dios para ti,
y no te va a detener. Ningún diablo te va a detener. Escucha, joven, hay un plan perfecto de Dios para ti, aleluya. Nada ni nadie se va a enfrentar contigo, porque Dios, hermano, está contigo, va delante de ti y te va a ayudar en medio de esa situación. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. David, hermanos, Dios mueve un hombre llamado Natán, un profeta, un vidente. Capítulo 12, mire, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. Aquí estaba diciéndole: tú eres el hombre rico y aquel que le quitaste la mujer es el hombre pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Menos mal que no comparó a la mujer como una vaca, porque me gusta lo que dijo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero no dice el pobre tenía solo una vaca. Tenía una corderita. Lo hace muy amorosamente, ¿verdad? Fíjense, palabra de sabiduría en medio de la palabra de ciencia que hay aquí. Que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mire, palabra de conocimiento que le vino al profeta Natán. Diga conmigo, profeta Natán. ¿Alguien le dijo el pecado que David había cometido? Dios. Diga conmigo, Dios. A través de la revelación, Dios, hermano. Por eso usted y yo tenemos que caminar en perfección delante de Dios, porque muchas veces pensamos que estamos escondiendo cosas, pero mire, aunque tú te escondas en lo profundo de una cueva, el Señor te va a sacar de allí. Amén. Aunque tú te escondas donde quiera que tú quieras esconderte, el Señor te va a sacar. Aquí el profeta Natán le vino la revelación de parte de Dios de lo que había hecho David. David, hermanos, había cometido un pecado con esta mujer, y aquí lo estaba comparando, y decía: entonces se encendió furor en David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Mire, aquí empieza la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría. Hasta aquí palabra de conocimiento. Dios le reveló la condición, y aquí empieza: tú eres ese hombre. ¿Qué versículo estamos? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu Señor y de las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, se habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Mire, cuando hay una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia que viene unido a una palabra de sabiduría, y tú se la das a la persona nunca te va a decir: no, eso es una mentira, yo me voy de aquí porque tú estás diciendo cosas falsas contra mí. No, cuando hay una verdadera palabra de conocimiento unida a una palabra de sabiduría, la persona, hermano, va a decir: pequé contra Dios y me arrepiento. Amén. Levante su manito y dígale: Señor, dame dones de revelación, dame palabra de ciencia,
Dame palabra de sabiduría. Mire, otro pasaje, hermano, de la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5. Se lo puse todo en fila para que usted no vaya de un lado al otro. Mire qué bueno soy, ¿eh? Segunda de Reyes, capítulo 5. Después de Segunda de Samuel viene Primera de Reyes y después viene Segunda de capítulo 5. Por eso es que en el Instituto Bíblico me dicen que soy una madre. Segunda de Reyes, capítulo 5. Versículo 20 al 27. ¿Usted se acuerda la historia de Naamán? ¿Se acuerda la historia de Naamán? Segunda de Reyes capítulo 5, sí. ¿Se acuerda Naamán, general del ejército del rey de Siria? Era varón grande de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, leproso. Diga conmigo, leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a Naamán. Gloria a Dios por las que sirven, hermano, hoy en día en cualquier casa. Usted es una servidora del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Usted le sirve a esa señora, usted le sirve a ese señor, pero usted es una servidora de Jehová. Mire, aquí estaba una muchacha que estaba en la casa de Naamán, pero que esta muchacha conocía al Dios de Israel. Verso 3 dice, esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Haciendo una historia larga, corta, hermano, este hombre viaja mucho tiempo y está el profeta, ¿verdad? Aquí en el verso, le voy a dar el verso 27, mire, el verso 27 es el verso clave. Bueno, lo podemos leer del verso 24 en adelante. Cuando él se presenta delante de Eliseo, el profeta, para ser sanado, y Eliseo le dice a esta persona orgullosa, vamos, zambúllete en el río 7 veces para que tu lepra sea sanada. De repente esta persona, pero bueno, a la final lo hizo y realmente sanó de su lepra. ¿Y qué pasó? Esta persona estaba muy agradecida con el profeta, muy agradecida con Dios de que se había sanado. Y habían unos regalos que este hombre tenía. Mire, talentos de plata, 1,000 piezas de oro, mudas de vestido. Todo esto lo llevaba para poderlo ofrendar al profeta, a este hombre de Dios que esa chica le había dicho, esa sirvienta le había hablado tan bien. ¿Y qué pasó con Eliseo? Lo que ustedes conocen de la historia. Eliseo, hermano, no quiere absolutamente nada. Amén. Pero Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi. Diga conmigo, Giesi. Y yo quiero que usted vaya conmigo aquí, ahora, ¿sí? A esta historia. Giesi se llamaba el siervo. Y mire, dice que Eliseo le dijo, no quiero tus regalos, gracias por todo esto, pero yo no quiero nada. Pero este siervo, hermano, puso los ojos en todo lo que tenía Naamán. Y si usted se va por un momento al verso 19, cuando le dice, ve en paz, se fue pues camino como a media legua de tierra. Entonces Giesi, siervo de Eliseo, criado del varón de Dios, mire lo que dijo dentro de sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio. Naamán no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, mire, mentiroso además. Diga conmigo, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Diga conmigo, los mentirosos se volverán leprosos. Amén. Dile, hermano, que está a su lado, los mentirosos se volverán. Dijo mi siervo, ¿en qué versículo íbamos? Están conmigo.
Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora al monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de profeta. Te ruego que les dé 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mentiroso. ¿Dónde estaban esos 2 jóvenes? No existían. Él quería eso para él. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Lo puso todo a cuesta de los criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él, Giezi, lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. ¿Quién era su señor? Diga conmigo, Eliseo. Diga conmigo fuerte, Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Quién le reveló a Eliseo lo que había hecho Giezi? El don de sospecha. No, hermano, Dios a través de la palabra de ciencia. Diga conmigo, palabra de ciencia. Es necesario, palabra de conocimiento, amén. Dios nos revela a través de ello hechos de la vida pasada, presente o futura, algo que aconteció. Por eso no se meta con un hijo de Dios, porque si usted tiene algo escondido, hermano, eso se va a revelar, eso va a salir. No hay nada oculto, dice la palabra de Dios, que no haya de ser manifestado, amén. Mire, aquí está Eliseo, hermano, le dice, mi corazón no estaba allí cuando tú estabas. Y mire, wow, qué tremendo. Diga conmigo, esto es tremendo. Amén. Dígale, hermano, que está a su lado, esto es tremendo. Nosotros no podemos mentir. Verso 24 dice, y así que llegó a un lugar secreto, tomó de la mano, los guardó y entró y puso delante de su señor Eliseo. ¿De dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Amén. Diga conmigo, es necesario el don de revelación. El Señor Jesús, hermano, utilizó el don de revelación. Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús sabía lo que los fariseos pensaban. Sabía lo que estaban hablando los fariseos. Mateo 9:2. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a un ciego? Jesús supo por palabra de conocimiento los pensamientos de ellos. Y no me diga que Jesús era Dios y era omnisciente, porque si era 100% Dios, 100% hombre, pero en su naturaleza de hombre sobre esta tierra no era omnisciente. La revelación venía por medio de la palabra de ciencia. Diga conmigo, palabra de ciencia. Amén. Entonces Jesús, hermano, en Jesús se manifestó el don de ciencia. Escuche, cuando Jesús vio a Natanael, escuche, él ya conocía a Natanael antes de que se lo presentaran. Ya él tenía ese conocimiento. Él conocía la andanza de ese hombre. Mire, el don de conocimiento se manifestó cuando Jesús dijo, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y de repente salió Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló, dijo Jesús, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación en Pedro vino a través del don de ciencia. Diga conmigo, don de ciencia, don de conocimiento. ¿Podemos tener ese don? Levante su mano, diga, yo quiero tener ese don, yo puedo tener ese don. Mire, Juan capítulo 4, para que usted vea, aquí hay una linda historia que siempre me gusta, es la historia de la mujer samaritana. Juan capítulo 4, y usted conoce esta historia. Jesús estaba cansado del camino y se sienta junto al pozo de la heredad de Jacob. Y allí estaba el pozo de Jacob, dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y ahí vino una mujer
de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues si sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me puedes pedir a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tengo con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Está conmigo, verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, allí se reveló el don de ciencia en Jesús, el don de conocimiento. 5 maridos has tenido. ¿Quién le había dicho al Señor que había tenido 5 maridos? Y que además el marido que tenía ahora no era tampoco su marido. Dios, hermano, a través de la palabra de ciencia revela el pecado que puede haber en una vida. ¿Me está entendiendo? Mire, esto no pasó solo en la época de Jesús. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, es que esto es realmente tiene mucha tela que cortar, pero yo quiero solamente que usted vea esto. Váyase conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Mire cómo pasamos del Nuevo Testamento del Viejo Testamento a Jesús al Nuevo Testamento ahora. Después de que Jesús se va de los evangelios, esto pasó cuando Jesús estaba sobre esta tierra, y usted podrá decir, bueno, Jesús estaba sobre esta tierra y tenía el Espíritu Santo y el don de conocimiento. Pero ese don de conocimiento y palabra de sabiduría, el Señor se lo entregó también a sus discípulos. Váyase a Hechos capítulo 5. Entonces yo estoy en medio de esos discípulos. Diga conmigo, yo soy parte de esos discípulos. Amén. Vamos, dale un codazo al hermano que está solo y dígale, diga amén. Despiértate. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5. Amén. Hechos capítulo 5. Hermanos, mire, esto es ejercitar nuestros músculos espirituales. Así como yo decía, a mucha gente lo que le gusta es solo reírse en el culto. Pero luego, hermanos, sus músculos están débiles, flácidos, ¿sí? Usted le ve y no tiene absolutamente nada. Aquí estamos ejercitando nuestros músculos espirituales, buscando en la palabra, viendo en la palabra. Amén. Y usted se está ejercitando, su fe se está ejercitando. Hechos capítulo 5. Yo quiero por un momento que usted vaya al versículo 3. Mire, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Ay, 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 con los que no dan sus diezmos como tienen que darlo. Escuche, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. ¿Qué es lo que pasaba en el comienzo de la iglesia? Todos vendían sus propiedades, todos hacían una parte, lo tenían en común y los ponían a los pies de los apóstoles. Y eran los apóstoles los que administraban todo aquello. Entonces, estos también se emocionaron, como hay muchos que se emocionan, ¿verdad? Y voy a dar mi diezmo, lo dan un mes y no lo dan más. Y pretenden que el Señor le bendiga todos los otros 11 meses del año. Entonces, cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Estos sí eran uno, los dos, todos se lo decían, tenían una cuenta en común y la clave era de la tarjeta de crédito era conjuntamente, no como algunos que tienen una clave aquí y otra clave allá, y tu cuenta no es la mía y la mía no es la tuya. Gracias a Dios por mi esposa, porque tenemos una sola cuenta y los dos tenemos la misma clave. Amén. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Y dijo, ¿están conmigo? ¿Qué versículo estamos? El 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Era mejor que la retuviese, que no se lo hubiese, no venías aquí con esa pantomima, con esa hipocresía, con decir, aquí está todo el precio de la heredad. No, mire, Dios, hermano, ve todo, amén. Dios está mirando todo, Dios conoce todo, amén. Entonces, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres, no has mentido, perdón, a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, mire, cayó y expiró. Yo no sé si le fue que le dio una ACV, un infarto al miocardio y bueno, fulminante, pero lo que sí puedo y entiendo, hermano, que esto fue un juicio de Dios. Corra a poner su ofrenda. Mire, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y sabiendo lo que le había acontecido, dice, entonces Pedro le dijo, dime, no sabiendo, perdón, lo que le había acontecido. Entró su mujer no sabiendo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, doble mentira. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así que, hermanos, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Amén. Dile al hermano que está sola, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Hermanos, mire, hay muchos ejemplos como estos que Dios, hermano, revela una palabra de conocimiento. Mire, cuando Pablo se convirtió, el Señor lo mandó a un determinado lugar y luego utilizó a otro Ananías, no este, otro Ananías, que le dijo, ve a la calle derecha y allí pregunta por un hombre llamado tal y cual, y allí en esa casa está uno que ora, que se llama Pablo, que ha tenido una experiencia conmigo. Imponle las manos, ore por él para que reciba la vista y reciba el don del Espíritu Santo. Y aquel hombre Ananías, hermano, fue a la calle derecha, en la esquina tal, en la casa tal, y allí consiguió a Pablo que estaba orando. ¿Quién le reveló eso a Ananías? Diga conmigo, Dios. Diga conmigo, palabra de conocimiento, palabra de ciencia. ¿A cuánto Dios le ha revelado una palabra de ciencia alguna vez en su vida? Levante su manito ahí donde está. Gloria a Dios. Hay muchos que todavía no han experimentado eso. Es necesario, hermano, que nosotros experimentemos estos dones. Mire, en sabiduría podríamos hablar de mucho, pero yo tengo el tiempo en contra, pero quiero decirle algo. La sabiduría, hay varios tipos de sabiduría. Hay una sabiduría humana, natural, hay una sabiduría intelectual y hay una palabra de sabiduría. Mire, la palabra de sabiduría consiste en recibir en forma súbita y milagrosa la sabiduría necesaria para poder encarar una situación, un problema y poder responder a cualquier cosa que se nos presente en un determinado tiempo a través de la sabiduría que viene de lo alto y la palabra de Dios. Al igual que la palabra de conocimiento, no consiste en la puesta en juego de una destreza humana adquirida, sino que es exclusivamente don de Dios. Amén. Mire, hay un ejemplo muy clásico que yo quisiera solamente tocar como para poder terminar esta parte, que se encuentra en Primera de Crónicas. Váyase conmigo a Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 20, ok. Aleluya. Mire, aquí está la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría en conjunto, dada a este hombre de Dios. ¿Cuántos estamos aquí en esta hora? Gloria al Señor.
Mire, vamos a leer Segunda de Crónicas capítulo 20. Escuche, una de las grandes historias de fe narradas en el Antiguo Testamento está aquí en Segunda de Crónicas. Este hombre era el rey Josafat. Todos nosotros conocemos la historia. Dice que aconteció que los hijos de Moab, los moabitas, y de Amón, los amonitas, y con ellos, dice, otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, le declararon la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en este sitio. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, mire lo que hace, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una guerra espiritual, cuando se nos levanta el enemigo? ¿Qué tenemos que hacer cuando el enemigo viene en contra de nosotros, hermanos? Declarar ayuno, humillar nuestro rostro, consultar a Jehová. Y dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y entonces Josafat, hermanos, mire lo que hace, se pone de pie en la asamblea de Judá. Este rey era un rey que amaba a Dios, y de Jerusalén a la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario en tu nombre. Si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, qué hermoso ejemplo que tenemos aquí en la palabra de una oración en medio de un problema, en medio de una situación terrible, en medio de que los enemigos los tenían rodeados. Aquí estaba este hombre levantando una oración al Señor y diciéndole: Señor, tu nombre está sobre esta casa. Amén. ¿Qué pasa cuando tú estás en una guerra? Declárale y dile: Señor, tu nombre está en esta casa, sobre mi vida. Tu nombre está aquí, aleluya. Y por lo tanto, yo no temeré. Ahora pues, aquí los hijos de Amón, mire, le está diciendo, y Moab del monte de Seir, mire, están haciendo esto, y es aquí que ellos no dan pago viniendo y arrojando de la heredad. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y mire lo que pasa, aquí viene la palabra de ciencia y una palabra de sabiduría. Diga conmigo: palabra de ciencia y una palabra de sabiduría. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. Aquí en el Antiguo Testamento tenía que venir el Espíritu Santo de manera intermitente sobre los hombres de Dios. De repente, para tener una palabra, usted tiene el Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios y usted tiene una palabra de Dios para dar. Amén. Aquí, hermano, tuvo que venir el Espíritu de Dios sobre este hombre. Y dice: Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. ¿Es tuya la guerra? Diga conmigo: la guerra no es mía, es de Dios. Mañana ellos verán y harán esto, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Mire, paraos y está quieto y ved la salvación de Jehová. Hermanos, aquí este hombre comenzó a profetizar: no temas, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra sino de Dios. Aquí hay una profecía que cumple con las tres componentes fundamentales de una profecía: exhortación, edificación
y consolación. Escuche, aquí está la profecía que viene de parte de Dios. Amén. Y nuevamente una palabra de sabiduría. Ustedes no tienen que pelear. Quédense quietos. Esta es la palabra, hermano. Y observe lo que hará Dios. Aleluya, amén. Yo no sé, hermano, si usted en algún momento, pero a veces nos da la gana de pelear, a veces nos da la gana, a mí me da la gana de tirar, pelear y sacar la espada esa que tengo en la casa y meterme el casco, venirme para acá, el casco lo tengo aquí, y ponérmelo y empezar a darle a todo eso. Pero hay momentos que el Señor nos da una palabra de sabiduría y nos dice: estás quieto, porque la salvación va a venir de parte de Dios. Amén, aleluya. La salvación viene de parte de Dios. No tienes que pelear tú. Deja que el Señor pelee por ti. Aleluya. Palabra de sabiduría. Amén. Diga conmigo: palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Y mire lo que pasa, hermano. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas. Diga conmigo: los levitas. ¿Dónde están los levitas aquí? ¿Se han levantado ya los levitas? Veo a uno solo en el púlpito. ¿Dónde están los otros levitas? La palabra dice: se levantaron los levitas. Levántense, vamos. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y mire el verso 20, está conmigo, verso 20, lea. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y estaréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mire cuando comenzaron a entonar los cánticos. ¿Sabe usted una cosa? Cuando usted entona los cánticos, hermano, los cielos se abren. Cuando usted entona los cánticos, aquella atmósfera pesada va a cambiar. Cuando usted entona los cánticos de alabanza, hermanos, Dios sale a pelear por usted, aleluya. Dios manda ángeles para que los cubra alrededor, para que haga un cerco alrededor de usted. Hermanos, aquí Josafat puso a estos levitas a entonar cánticos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y los de Moab una emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En vez de salir a enfrentar a tu enemigo, hay momentos en que hay que estar parados y esperar la salvación que viene de parte de Dios. En vez de ponerte a gritar y hacer cosas, comienza a alabar a Dios. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. En vez de ponerte allí todo nervioso, nerviosa, comienza a alabar a Dios. Comienza a cantar, comienza a alabar a Dios, comienza a entonar cánticos. Y ¿sabes qué? El enemigo será confundido. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú nos das estrategias para seguir peleando, Señor. Gracias porque tú nos revelas, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das ese conocimiento. Gracias, Señor, porque tú nos das esa sabiduría necesaria para poder pelear, Señor, la batalla. Padre, gracias porque sabemos que el enemigo va a ser confundido en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación. Así como Daniel estuvo en el foso de los leones, y los leones taparon su boca para no comérselo. Tú, Señor, tuviste ángeles allí tapando la boca de los
leones. De la misma manera, Señor, tú taparás la boca de nuestro enemigo. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, tú taparás la boca de nuestro enemigo. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo necesito revelación. Yo necesito este don. Yo necesito este don, Señor, para mi vida. Necesito abrir los ojos del entendimiento. Necesito, Señor, más revelación. Aleluya, 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 aleluya. Oh, dile: Señor, dame la sabiduría que tenía José cuando estuvo frente a Faraón, cuando le dijo lo que tenía que hacer en esos 7 años, Señor, que había prosperidad, y en esos 7 años, Señor, que no venía sino escasez y hambre, Señor. Y tú le diste la palabra de sabiduría, la palabra correcta, Señor, para poder salir de esa situación. Padre, hoy yo levanto mis manos delante de ti, porque necesito una palabra de sabiduría para mi vida, para mi familia, Señor. Necesito una palabra de sabiduría para poder caminar, Señor, en medio de este mundo, Señor, para poder caminar en medio de obstáculos, de pruebas, Señor. Yo necesito una palabra que venga de parte tuya, Señor. Oh, Señor de la gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo necesito esa palabra que venga directamente del cielo, esa palabra que venga directamente a conectarse, Señor, con mi espíritu, Padre. Oh, Señor de la gloria, aleluya, aleluya. Padre, danos esa misma sabiduría que tenía Esteban, la cual no podían resistir, dice tu palabra. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el cual hablaba Esteban delante de todos los demás, Señor. Esa misma sabiduría, Señor, que tenía el apóstol Pablo, Señor. Oh, Padre, cuando fue a aquella ciudad, Señor, en Atenas, y empezó a predicar del Dios desconocido, Señor. Oh, Padre Santo, palabra de conocimiento y palabra de ciencia, Señor, para nuestra vida, palabra de sabiduría para poder, Señor, hablar tu palabra, Señor. Oh, Padre Santo, aleluya, aleluya. Señor, tu palabra dice en Colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento, Señor. Oh, Padre, necesitamos tener la mente de Cristo. Aleluya, dile: Señor, pon tu mente aquí, Señor. Pon tu mano sobre la cabeza y dile: Señor, necesito que tu mente, la mente de Cristo, hoy, Señor, pueda entrar, Señor, en mí, en mis pensamientos, Señor. Padre, todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento, Señor, en Cristo están escondidas, Padre. Señor, queremos la mente tuya, Padre Santo, aleluya. Señor, desde el momento que tú vives en nosotros, Señor, es el hecho formidable más grande. Desde el momento que te hemos aceptado, Señor, como único y suficiente Salvador, en el momento que hemos aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, tu sabiduría y tu conocimiento, Señor, han llegado a nuestras vidas. Permite, Señor, que nosotros podamos tener esa revelación, Señor, que podamos, Señor, entender, Señor, que podamos, Señor, entender lo que tú nos estás hablando, Padre, que podamos comprender, Señor, las profundidades de la riqueza, Señor, y la sabiduría tuya que están escondidas en tu palabra, Padre Santo. Señor, no queremos caminar ya a ciegas, Padre Santo. No queremos caminar, Señor, como caminan los ciegos, Señor. Queremos tener revelación, Padre. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra vida, Padre, para recibir, Señor, para unirnos en intimidad cada día más y más contigo y poder recibir esos regalos, Señor, que tú tienes preparados para nosotros. Levanta tus manitos allí y dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, porque necesito, Señor, de revelación, porque necesito, Señor, de conocimiento, de sabiduría. Señor, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Jesús que saques toda apatía de mi vida, Señor. Hoy cierro todas las puertas, Señor, que quizás he estado abriendo, Señor, o puertas que tengo abiertas que no tienen nada que ver con el conocimiento que provienen de ti, Señor, para abrir la única
única puerta, la más grande de las puertas, Señor, que es la puerta, Señor, que viene de ti, Padre, de tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, clámale a Él en esta hora. Ahí donde estás, clámale a Él en esta hora. Y dile: Señor, yo necesito estos dones de revelación en mi vida. Necesito esos dones de revelación, Señor, en mi vida. Padre, manifiesta tus dones, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos discernimiento de espíritu, Señor. Danos palabra de sabiduría, palabra, Señor, de conocimiento. El don de fe, Señor. Don de milagros, Padre Santo. El don de profecía, Padre Santo. Oh, Señor, ese es el tiempo para que la iglesia tuya, Señor, no esté sorda, ciega y muda, Señor. Padre, es el tiempo que nosotros podamos experimentar la sensibilidad en el Espíritu. Apertura de nuestros ojos espirituales, apertura de nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para poder ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Vamos, dile: alábale, alaba a Dios, alábale, alábale, aleluya, alaba a Dios. Quizás tú estés enfrentando una situación como la enfrentaba el rey Josafat. Se te ha levantado guerra en tu propia casa. Se te ha levantado guerra en tu propio pueblo, en tu propia familia. Se te ha levantado una dificultad allí. Dile: Señor, aquí estoy para recibir la dirección que necesito. El altar está abierto si tú quieres pasar adelante. Poner tu problema delante de la presencia de Dios. No de la presencia del hombre, del pastor, sino delante de la presencia de Dios. Porque te has sentido quizás como el rey Josafat. Han venido y se han levantado diferentes enemigos a tu alrededor. Y tú no sabes cómo batallar y no sabes cómo vencer esa batalla. Oh, dile: Señor, yo necesito esa palabra de conocimiento. El altar está abierto para que pases adelante, para que seas sincero, sincera en tu corazón y decirle al Señor: Señor, en medio de esta batalla, en medio de esta guerra, yo necesito revelación, necesito saber lo que tengo que hacer, necesito, Señor, saber cómo debo moverme, necesito saber si tengo que estar quieto. Señor, necesito, aleluya. El altar está abierto para que tú pases